Aníbal, buenos días. Vamos a conocer de primera mano el accionar de esas bandas delincuenciales en la capital del país, pero también muy importante la operación de las autoridades para dar con ese crimen que tiene azotada a varias localidades, son unas localidades más que a otras y que en algún momento de este año pensábamos que se estaba saliendo de las manos. Como usted lo decía, nos está acompañando el director seccional de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez. Director, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy en Arriba Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Ya están más controladas estas bandas y estoy haciendo referencia a unas sobre las que nos enfocamos por su accionar criminal. Este año el Tren de Aragua, los maracuchos, o por lo menos tienen identificados a los responsables de esas acciones delictivas en Bogotá. Sí, pues miren, ha sido muy importante la estrategia que ha tenido el fiscal general para Bogotá. ¿Cuál ha sido esta estrategia y cómo hemos trabajado en estos 3 años para dar estos resultados para la ciudad? Una estrategia que son investigaciones sostenidas en los territorios, en las localidades, al igual que fiscales itinerantes en las localidades. O sea, los fiscales ya no están en Palo Quemado, sino están en las localidades. Por eso, el año pasado que capturamos a Camilo, entró en Kennedy y en Bosa el Tren de Aragua. Igual ocurrió en el centro con Maracuchos. Inmediatamente sale Camilo, la organización criminal de Camilo, ingresa efectivamente el Tren de Aragua y una fiscal itinerante es la que desarticula esta banda. Miren la importancia de que este accionar de investigaciones sostenidas es lo que nos permitió efectivamente acabar en Bogotá el fenómeno de los embolsados, entre otros fenómenos criminales. Sí, señor, y nosotros precisamente tenemos un mapa con esas localidades que se han visto más afectadas por el crimen en los últimos meses en la capital del país y también los resultados de esa operación de las autoridades. Radiografía del crimen en Bogotá, son 274 organizaciones que han sido impactadas o desarticuladas. En total, 1.223 capturados, 101.000 millones de pesos en rentas criminales. Aquí las tenemos, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Teusaquillo, y nos vamos a concentrar en 3 delitos que son estupefacientes y homicidio, estupefacientes y hurto. Y cuando hablamos de estupefacientes, me imagino, director, que es principalmente el tráfico o microtráfico. Sí, exactamente, ese es el microtráfico. Den en cuenta ustedes que la Fiscalía se concentró con esta estrategia de la itinerancia de fiscales acá en la localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy es una localidad compleja, sobre todo... Veamos Kennedy, por favor, que lo tenemos incluso en el mapa con los resultados y esas bandas que estaban operando allí. Aquí las tenemos. Claro, precisamente en Kennedy nosotros tenemos un sector focalizado por la Fiscalía en asocio con la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI, y es la puerta 6 de Abastos, todo lo del Amparo, todo lo de la 38. Ustedes saben que ahí hemos operado durante 3 años seguidos. El primer año estuvimos con la operación Kratos, la Felicidad, el segundo año con Camilo y este año con el Tren de Aragua, con investigaciones sostenidas. Desarticulamos el Tren de Aragua, coletos picianos. Estas organizaciones criminales, la Fiscalía no les anda imputando únicamente el delito de tráfico y porte, a esos les estamos imputando homicidios y concierto. Y lo más importante, vamos detrás de las rentas criminales, que es lo que más le duele a los delincuentes, el bolsillo. Una cifra también histórica para Bogotá. Este año hemos hecho operaciones en extinción de dominio contra estas organizaciones de 102.000 millones de pesos. Llevamos casi 700.000 millones en el periodo del fiscal Barbosa. Eso significa que vamos a tener una meta para Bogotá de 1 billón de pesos. Antes se hacían extinciones por 20.000 millones. La Fiscalía está haciendo por 1 billón de pesos y vamos también todo el tema de lavado de activos. Imagínese usted, muy importante, esta organización del Tren de Aragua, que tal vez había pasado desapercibida en los últimos años, y lo digo por la magnitud de la banda, que no solo está presente en Bogotá, sino en otras regiones de Colombia y prácticamente en todo el continente, con miles y miles de integrantes, y que lo hablábamos en algún momento aquí en Arriba Bogotá, funciona como un outsourcing, y es que otras bandas criminales pues digamos se convierten en el Tren de Aragua, por lo menos delinquen el nombre del Tren de Aragua. ¿En qué van las investigaciones contra esta organización criminal? Bueno, el Tren de Aragua es una organización criminal que la Fiscalía golpeó no solo en Bogotá, sino también en Cúcuta y en otras partes del país. Podemos decir que el Tren de Aragua es una organización que utilizaba unos métodos sumamente crueles. ¿Por qué? Porque grababan a sus víctimas que torturaban y asesinaban posteriormente para reportarle a sus máximos líderes allá en Venezuela. Ustedes saben que en el estado de Aragua, todo lo que hemos develado sobre cuáles son los máximos responsables de esta organización.
Y precisamente ellos son los responsables, fueron los responsables de la mayoría de los casos de embolsados en Bogotá. De 22 casos de embolsados hemos esclarecido 16 casos y neutralizado gran parte de la organización del Tren de Aragua, con la cual vamos a continuar operando. En las próximas semanas ustedes van a conocer otros resultados importantes sobre estas organizaciones, porque la Fiscalía aquí al 31 de diciembre va a seguir operando 24/7. Viene una gran operación, les podemos ir adelantando acá a ustedes en City, una gran operación se están desarrollando precisamente para entregarle resultados de bandas multicrimen para Bogotá. Muy importante, vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Director, veamos otra localidad, es exactamente la localidad de Teusaquillo, y en este punto se llevó a cabo la desarticulación de una banda que se conocía como los tomaceros, que se dedicaban al hurto de personas, que principalmente estaban sobre las zonas de rumba, la zona T en la capital del país. Se ganaban la confianza de las víctimas, los drogaban o le ponían algún tipo de sustancia en la bebida, luego le robaban todo y los dejaban abandonados en algún punto de la capital del país, el famoso Paseo Millonario. Esta banda fue desarticulada. Sí, desarticulada. Desafortunadamente nos corresponde combatir varios fenómenos criminales, no solo el microtráfico y el homicidio en Bogotá, también se nos ha venido aumentando todo este tema de las tomaceras que les dan licor a las personas, que se aprovechan, a veces las llevan a sus apartamentos, son las personas que conocen en un bar, en algún sitio, en algún establecimiento comercial de venta de licor, las llevan a sus casas, les dan algún tipo de sustancia y se aprovechan y los despojan de sus pertenencias. Precisamente nuestro periodista Daniel Arevalo se encuentra con una de las víctimas de los tomaceros, que nos va a entregar su testimonio, cómo ocurrió el robo, qué fue lo que sucedió en una noche bogotana en la que estos delincuentes actuaron como lo indicábamos, el famoso Paseo Millonario en la capital del país. Daniel, cuéntenos de lo que le cuenta su víctima o la víctima. Así es, Marco, pues como usted bien lo indica, todos estos hechos se registraron en una zona como esta, aquí en el barrio Galerías, donde con cámaras de seguridad la Fiscalía adelantó toda esta investigación sobre estos sucesos, específicamente registrados en este punto de la localidad de Teusaquillo. Como bien lo indica, a esta hora nos encontramos con una de las víctimas de esta banda, para que sea por voz propia de esta persona que escuchemos cómo actuaban estas bandas delictivas. Don Raúl, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá y por favor cuéntenos cómo sucedieron todos estos hechos, cuál fue su reacción en medio de estos sucesos. Cordial saludo para City TV, todo su equipo y para los televidentes que nos ven en este momento. Efectivamente, el 18 de mayo del presente año me encontraba departiendo con dos amigas en un establecimiento de comercio. Ellas se ausentaron e ingenuamente accedí a ingresar a mi mesa dos mujeres y un hombre. Entonces, esta es una modalidad que están utilizando en todo Colombia, especialmente en la zona de Teusaquillo, pero gracias a la desarticulación de esta banda, gracias a ese trabajo exitoso de la Dirección de Seccional de Fiscalía de Bogotá, con su cuerpo de CTI, se logró llegar a la individualización, a la identificación y posteriormente judicialización de Steven Patiño, alias El Payaso, quien hoy en día está privado de su libertad con los elementos materiales probatorios y ya aceptó completamente los cargos por los cuales se le va a juzgar próximamente en el año siguiente, por secuestro simple, hurto calificado y también hubo unas violaciones en mi integridad. La invitación para todos los televidentes es que cuando seamos víctimas de estas bandas delincuenciales, de estos tomaceros, hay que acudir a las autoridades, creer en nuestra Fiscalía General de la Nación, que ellos con su gran equipo investigativo van a dar a recaudo a estos delincuentes y serán bandas que van a dejar de operar en la ciudad de Bogotá. No permitir el acceso de personas desconocidas a nuestros lugares de mesa, no actuar ingenuamente por ser unas mujeres atractivas acompañadas de unos hombres que dicen ser empresarios y demás. No, precisamente cuál fue su reacción en cuanto se enteró de la captura de estas personas y como usted bien lo indica, cómo ha avanzado todo este proceso. Mi reacción es acudir a las autoridades, es creer en la institucionalidad
y a partir de ese momento se empezó a hacer un trabajo articulado con el CTI, a grabar las llamadas extorsivas donde me pedían una suma de dinero por la camioneta de alta gama, otros elementos personales, pero siempre se debe contar con la colaboración de las víctimas. Si las víctimas no acudimos y no damos a conocer esto a las autoridades, difícilmente la policía, el CTI, la fiscalía van a poder dar con el paradero de estas personas. Siempre hay que acudir y no temer por las amenazas de muerte que me han provocado estos delincuentes, en especial el jefe de la organización, alias el payaso. Hay que creer en la institucionalidad y esta es una invitación. Este es un delito en el cual se pone en riesgo la integridad familiar, se pone en riesgo la estabilidad emocional de nuestras esposas, pero no hay que dudarlo en colocar eso en conocimiento, porque hoy en día los efectos de la escopolamina, estas bandas operan las 24 horas del día en todas las ciudades, en cualquier restaurante, en un servicio colectivo, en un servicio de Uber. No aceptar ningún tipo de dulce, tener en cuenta cuando utilizan los cigarrillos. En el caso mío especialmente fue mediante el suministro de un cigarrillo, el humo de un cigarrillo y posteriormente un polvo en una de las bebidas que estábamos consumiendo. Raúl, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá, compartirnos su testimonio muy importante registrado aquí, como les indicamos, en el sector de galerías. Pues esta persona, como escuchamos, fue judicializada. Entre esas investigaciones, pues según revelaron por parte de la Fiscalía Seccional Bogotá en su momento, esa persona tenía las intenciones de huir a Estados Unidos, situación que finalmente no se logró llevar a cabo, pues ejerció la captura sobre este delincuente. Marco, la información que registramos desde este punto aquí en la localidad de Teusaquillo. Continúe usted con más información en estudio. Daniel, muchas gracias por su reporte, el relato de las víctimas de la delincuencia en Bogotá. Director, nos contaba esta persona que fue víctima de los tomaceros, que precisamente las acciones de la justicia fueron las que permitieron, pues, que, digamos, en este caso se llevara a cabo la judicialización de esta banda y que el caso de este específico no quedara impune. Lo que sucede con muchas otras bandas, como le estábamos viendo, el Tren de Aragua, los Maracuchos, frente a las que hay resultados muy importantes, como también los hay frente a otro tipo de delitos que podríamos llamar menores, como los hurtos que se dan a diario de celulares o en Transmilenio. Sin embargo, pese a esos resultados tan importantes, hay un bajo porcentaje de judicialización, que es algo que ha criticado incluso la misma alcaldesa Claudia López. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Por qué los delincuentes quedan libres? Bueno, nosotros queremos aclarar eso porque ha sido un tema muy lacerante para los fiscales, para los jueces, todo lo que se ha venido diciendo. Porque el tema es el siguiente, mire, hicimos el análisis caso por caso de las libertades del hurto violento en Bogotá. ¿Cuál es el gran problema y cuál es la solución? Porque acá lo que se trata es de trabajar en equipo, de ayudarnos entre todos para la seguridad de Bogotá. De esos 1000 casos más o menos, más de 1000 casos que analizamos, el 40% de esos casos tienen unas falencias en materia de elementos materiales de prueba cuando se lleva el caso a la URI. ¿Qué es lo que pasa? En menos de 36 horas hay que recoger todos los elementos y la policía de vigilancia a veces no los puede llevar por diferentes circunstancias y por eso la Fiscalía se ha encargado de capacitar a la policía de vigilancia en Bogotá y vamos a capacitarlos a todos en materia de flagrancia, a ayudarlos porque ellos nos ayudan, con ellos trabajamos todos los días y lo que debemos hacer en la famosa lucha contra la impunidad es patrocinar a la policía judicial, de las URIs, a la SIJIN, al CTI, a que tengan los equipos necesarios para que recojan todo el material probatorio. Lo hemos dicho, en Bogotá o en Pakistán, si usted no tiene pruebas, no puede llevar a alguien ante un juez de la República. Eso es así de simple. El otro 40% no hay elemento material probatorio en materia de inferencia para probar el fin de la medida de aseguramiento. Y hay un bajo porcentaje de capturas ilegales. Pero la solución acá es ayudar a capacitar a la policía de vigilancia para que ellos efectivamente puedan recaudar las cámaras. Viene un tema muy importante en materia de hurto en Transmilenio y 1.250 policías. ¿Pero qué le pidió la Fiscalía en un Consejo de Seguridad a todas las instituciones? Sí. Que nos ayuden con la policía judicial, sí, que trabajemos articuladamente. Esto no solo es un tema de denuncia, por Dios, esto es un tema de pruebas, de recoger la cámara del Transmilenio, de recoger la denuncia de la persona, de llevar esos menos de 36 horas para que la Fiscalía vaya con pruebas robustas y logremos que a estas personas, el fiscal general ordenó aumentar los fiscales en las URIs de Bogotá, ordenó efectivamente
capacitar a todos los de la Policía de Vigilancia y ayudarles. Y eso es lo que estamos haciendo, capacitándolos, trabajando en equipo, tenemos análisis y viene una estrategia muy fuerte contra todos los reincidentes de hurto. Estamos analizando caso por caso y vamos a imputarlos y a pedirle captura a los reincidentes en Bogotá. ¿A quién le corresponde, aparte de la Fiscalía, esta capacitación? Mire, eso es un esfuerzo que hacemos nosotros con todo lo que nos toca hacer a diario, pero tenemos unas extraordinarias jefas de URI, por eso es que nos duele tanto, porque nosotros trabajamos con los jueces 24/7. ¿Usted cree que una banda criminal de 27 personas que capturamos, cuánto nos demoramos en audiencias? Los jueces de Bogotá están ahí trabajando día y noche, sábados, domingos, lunes, por Dios. Nunca ha habido una fiscalía tan comprometida por la seguridad de Bogotá. Ese es el mensaje para ustedes. Todos los días ustedes están sacando noticias de lo que hace la fiscalía. Entonces el tema es de trabajar en equipo, de ayudarles, de trabajar. Son las jefas de URI que han ido estación por estación a capacitarlos. Estos 1.250 que vienen los vamos a capacitar en temas de flagrancia, en cómo construir un informe de policía judicial, en cómo traer las cámaras. En eso es lo que nos tenemos que articular, en eso es lo que tenemos que trabajar en equipo con la policía. ¿Yo podría echarle la culpa a la policía? No, a la policía no, porque con la policía es que saco estas bandas, con la policía es que logramos combatir todos los abusadores sexuales, los homicidios, son nuestros socios estratégicos. Y por eso queremos dejar ese mensaje. Miren, el tema es de pruebas, de llevarle pruebas a los jueces y de seguir adelante. Acá no hay temas de reformas legales, de todo. En Pakistán o en Bogotá, si usted no tiene pruebas, no puede llevar a alguien ante un juez. Así de simple. Hablaba usted, director, de la estrategia contra los reincidentes. ¿En qué consiste? Miren, nosotros te estamos sacando el listado de los reincidentes. Todos los reincidentes que hay en Bogotá los estamos sacando. Estamos mirando qué hace falta probatoriamente y los vamos a imputar o los vamos a capturar. Inmediatamente llega una persona que ha sido capturada más de 2 veces a una URI, se prende la alarma ahí en nuestros sistemas de información. Tenemos analistas por URIs, por localidades. Y precisamente acá hay un tema muy importante, el hurto violento. Y también viene un tema muy importante en el transporte público para agresiones sexuales contra las mujeres. Nunca ha habido una fiscalía tan comprometida también por la mujer. Ahorita más adelante que ustedes vamos a mirar ese tema de los resultados históricos en materia de lucha contra la violencia intrafamiliar, del abuso sexual contra las mujeres. ¿En un trabajo con quién? Articulado con la Secretaría de Salud, con la policía, como debe ser. Un, digamos, factor que se da, un fenómeno que se da muy constantemente en la capital del país, en Colombia, la reincidencia de estos delincuentes. Le propongo, director, que veamos otros 3 mapas de localidades en los que se ha impactado a estas bandas criminales antes de finalizar este primer segmento con la radiografía del crimen en Bogotá. Los Mártires, y aquí estamos viendo 4 estructuras criminales. Sí, miren, nosotros nos preocupa mucho este sector de Bogotá, que es Los Mártires. Estamos focalizando el tema de microtráfico, sacamos maracuchos, ustedes conocieron esa banda, también una crueldad infinita, torturas, bueno, unos temas muy difíciles, muy complicados. El año pasado con estos fiscales itinerantes, investigaciones sociales, ya habíamos impactado a los que estaban anteriores a los maracuchos, Ferreros, Figurita y los medios. Pero viene una estrategia muy fuerte en este sector de Mártires de explotación sexual contra menores de edad. Nos vamos a dedicar a acabar todas las bandas criminales que están dedicadas a la explotación de niños, niñas y adolescentes en este sector de Bogotá, que todo el mundo conoce, efectivamente, donde se aprovechan de los migrantes de diferentes partes de otros países que vienen acá, y vamos a dedicarnos a esto. En esto es muy importante porque también han habido operaciones de extinción de dominio y ha funcionado la estrategia del fiscal para Bogotá. Un fiscal instalado, 2 fiscales tenemos instalados en este sector, Policía Judicial de Sillín, del CTI, y próximamente verán ustedes, porque desde inicio del año entrante vamos a operar también acá en Mártires. Veamos ahora la localidad de San Cristóbal, o más bien Rafael Uribe. Aquí la tenemos y tenemos resultados 5 estructuras. Bueno, esta es San Cristóbal. Son específicamente 3. Estamos viendo la primera, Pinares, por estupefacientes y homicidio, y las otras 2 por tráfico de estupefacientes. Sí, miren, es muy importante este tema. El homicidio doloso en Bogotá, ustedes saben que se ha reducido, pero no se ha reducido únicamente a partir de persuasión, se ha reducido por acciones efectivas de la Fiscalía y la Policía contra las bandas criminales. Por eso el homicidio por sicariato se redujo históricamente en Bogotá. Estas son las zonas más complicadas, o sea, miren, este análisis extraordinario que ustedes han hecho de la criminalidad acá en Bogotá ha mostrado los sectores donde hay más homicidio doloso, homicidio por sicariato. Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, y todas estas organizaciones criminales son las que nos estaban produciendo todos estos homicidios en Bogotá. Por eso a estas bandas
les estamos imputando los homicidios también y a sus máximos responsables. Muy importante, director. Ya estamos conociendo entonces cuáles son esas bandas criminales que se han visto impactadas en este año 2022 y lo que vamos a seguir conociendo en esta emisión de noticias es precisamente esas acciones que viene adelantando la Fiscalía en la capital del país. Por eso invitamos a los televidentes a que se queden conectados porque a las 7 de la mañana tenemos más y usted nos va a entregar noticia. Vamos a tener una noticia a las 7 de la mañana. Sí, sí, señor. Claro que sí. Bueno, nos está acompañando Valentina, el director seccional de Fiscalías Bogotá, hablando de cuáles son esas bandas, esas estructuras que están detrás de la criminalidad en la capital del país y precisamente usted tiene más noticias sobre las bandas que actúan no solo en la ciudad, sino en el departamento.